Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Suben las tasas de interés. La Junta Directiva del Banco de la República aumentó la tasa de interés al 6%, una medida para tratar de contrarrestar la alta inflación. El banco emisor espera que los precios se estabilicen a partir del segundo semestre del año. El Banco de la República también ajustó al alza el pronóstico de crecimiento de la economía al 5%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El desempleo en Colombia bajó 2,6% en marzo. El director del DANE informó que la tasa nacional de desocupación se ubicó en 12,1%. Cerca de 500.000 empleos se recuperaron en marzo, comparado con el mismo mes del año anterior. Según el DANE, sin embargo, en Colombia todavía hay más de 2.900.000 personas sin trabajo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En una inesperada declaración que emitió esta noche en Bogotá, el exsecretario general de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, pidió un tribunal internacional para juzgar por crímenes de guerra al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Criticó a las Naciones Unidas porque, según él, se ha mostrado incapaz de detener la agresión rusa contra Ucrania y reclamó acciones inmediatas y efectivas de parte de los principales líderes del mundo para poner fin al sufrimiento del pueblo ucraniano. El señor Ban Ki-moon se encuentra en Bogotá, donde mañana presentará su libro sobre la unidad de las naciones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Moscú reconoce bombardeo a Kiev durante visita del secretario general de la ONU a Ucrania, pero asegura que fue un ataque de alta precisión. Denuncian que famosa periodista murió en el bombardeo ruso a Ucrania cuando un misil impactó su casa. El drama de cientos de ucranianos que se refugian bajo una acería en Mariupol y no han podido ser evacuados. Rusia usa por primera vez submarinos nucleares y ataca objetivos ucranianos desde el Mar Negro. Reportan que Vladimir Putin sufre graves problemas de salud y que se vería forzado a dejar el gobierno en corto tiempo. Organización para las Migraciones advierte que ya hay más de 7.7 millones de desplazados internos en Ucrania. Autoridades rusas anuncian la peor caída de su economía en los últimos 40 años. Presidente de Estados Unidos Joe Biden mantendrá la expulsión express de inmigrantes indocumentados. Se agudiza la crisis del COVID en Pekín. Anuncian más contagios y cierres en la capital china. Informe de la ONU afirma que juicio contra Lula da Silva no fue imparcial. El Salvador confirma 20.000 detenciones en un mes de su lucha contra las pandillas. París retira buses eléctricos luego de que se reportaron incendios en 2 de ellos. Este sábado habrá eclipse solar. Impresionante choque de una embarcación con una ballena deja 2 personas heridas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El gobierno de Rusia reconoció que lanzó el ataque con misiles contra Kiev justo cuando se encontraba de visita en esa ciudad ucraniana el secretario general de la ONU. Dijo que se trató de una operación con misiles de alta precisión. El Ministerio de Defensa ruso reconoció los bombardeos con misiles ocurridos en Kiev el jueves 28 de abril, justo durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que poco antes se había reunido en Moscú con el presidente Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov, ante quienes intercedió por el fin de la guerra. El portavoz ministerial Igor Konachenkov dijo que lanzaron misiles de alta precisión sobre objetivos supuestamente militares. Уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. El jefe de la cartera de la defensa rusa no reveló cuántos misiles se dispararon contra la capital, ni admitió que uno de ellos impactó en un edificio residencial de la ciudad, causando al menos un muerto y 10 heridos. Y mientras el Kremlin hablaba de un ataque de alta precisión a Kiev, Ucrania confirmó la muerte de la periodista Vira Irish de Radio Liberty, quien perdió la vida luego de que uno de los misiles lanzados por Rusia impactara su casa.
El grupo Radio Free Europe, Radio Liberty, una organización financiada por Estados Unidos que transmite noticias en diferentes áreas del mundo, confirmó que una de sus empleadas murió en un ataque ruso en Kiev durante la visita del jefe de la ONU, Antonio Guterres. Se trata de la periodista y productora Vira Hirich, de 55 años. Según un comunicado, la periodista y productora murió como resultado de un misil ruso que impactó en el edificio residencial donde vivía. La comunicadora ucraniana había comenzado a trabajar en la oficina de Kiev de Radio Liberty el 1 de febrero de 2018. Antes se desempeñó en los principales canales de televisión de su país. La reportera era muy respetada en Kiev por colegas y políticos. Según los servicios de emergencia de Ucrania, en el ataque otras 10 personas resultaron heridas. Ucrania tiene prevista una operación de evacuación de miles de civiles que continúan atrapados en los sótanos de la acería de Azovstal, la cual ha sido asediada por las fuerzas rusas que han lanzado una brutal operación para tomarse Mariupol, una estratégica ciudad portuaria en el sudeste ucraniano y que Moscú se ha propuesto conquistar sin importar el costo humano. La operación ya ha devastado al 90% de la ciudad. La situación es apocalíptica dentro del complejo siderúrgico de Azovstal, donde los bombardeos rusos son incesantes y tienen como único objetivo doblegar al último bastión de la resistencia ucraniana que le impide al Kremlin tomar por completo el control de la estratégica ciudad de Mariupol. Esto sin importar que además de los cientos de soldados que están apostados en esta posición, también hay civiles que han estado atrapados en medio del fuego cruzado durante semanas y han sido las mayores víctimas del brutal asedio ruso. Ahora, tras varios rechazos de Rusia de establecer verdaderos corredores humanitarios, parece que por fin Ucrania tiene prevista una operación de evacuación de las personas que siguen en el complejo industrial. Mientras las tropas atrapadas piden el paso seguro no solo de civiles, sino de los muchos combatientes heridos y más de 500 soldados que necesitan garantías de que sus vidas serían salvadas en una eventual evacuación. Mariupol se ha convertido en un objetivo vital para las tropas de Moscú, cuyo asedio ha dejado más de 20.000 muertos y el 90% de toda la estratégica ciudad portuaria completamente destruida. La misma ONU pidió una tregua inmediata para permitir la evacuación de los civiles atrapados en el apocalipsis de Mariupol, urbe que contaba con 500.000 de habitantes antes de la invasión. Rusia informó que sus fuerzas golpearon con éxito objetivos del ejército de Ucrania luego de lanzar por primera vez un ataque desde un submarino nuclear en el Mar Negro que disparó varios misiles tipo Kalwa contra varias instalaciones militares ucranianas. Por primera vez desde el inicio de la invasión, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó ataques lanzados desde submarinos contra las fuerzas ucranianas que hasta ahora habían sido blanco de fragatas, aviones y sistemas de misiles rusos. Красноселка и Полонная. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 10 военным объектам Украины. Среди них 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка. El gobierno de Rusia ha intensificado los ejercicios militares en el Mar Negro para consolidar su posición en el sur de Ucrania y en la región separatista del Donbass. Medios internacionales replicaron un informe filtrado por un medio ruso que cita centros de investigación que reporta que el mandatario ruso Vladimir Putin sufre graves problemas de salud y que se vería forzado a dejar el gobierno en corto tiempo. Al parecer, Putin padecería cáncer y habría sido diagnosticado con Parkinson. Las recientes apariciones del presidente ruso Vladimir Putin avivaron los rumores sobre el deterioro en su estado de salud. Pese a que el gobierno ruso insiste en negar las versiones, algunos medios internacionales y centros de investigación insisten en que el mandatario padece de la enfermedad de Parkinson y un tipo de cáncer del que no se conocen detalles. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Robert Lansing aseguró en uno de sus artículos que la salud de Putin empeora en forma acelerada, generando dudas sobre si es capaz de mantenerse en sus funciones para finales de año. Según el reporte, las estimaciones del consenso coinciden en que el gobierno está a punto de cambiar en el invierno de 2022 a 2023. De lo contrario, el Kremlin corre el riesgo de ser dirigido por un hombre discapacitado. Además, aseguraron que en noviembre de 2020, el presidente ruso estaba pasando por situaciones difíciles de salud física y mental.
Según la Organización para las Migraciones de Naciones Unidas, 1 de cada 6 personas está desplazada en el interior de Ucrania. El organismo confirmó un balance preliminar de 7,7 millones de desplazados debido a la invasión rusa. De acuerdo con el más reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones, durante abril más de 600.000 personas han sido desplazadas internamente en Ucrania, llevando el total desde el estallido de la guerra a casi 7,7 millones, lo cual representa un poco más del 17% de la población total del país. Estos desplazamientos representan un aumento del 9% desde la segunda evaluación realizada el 1 de abril y de un 19% desde que la primera encuesta fuera publicada el 16 de marzo. La OIM hizo un llamamiento por $514 millones a Estados Unidos para apoyar la ininterrumpida respuesta a las necesidades humanitarias de las personas afectadas por la guerra en Ucrania y naciones cercanas. De acuerdo con datos del organismo, más de 5,3 millones de refugiados y al menos 233.000 nacionales de terceros países buscaron proteger su seguridad a través de las fronteras en países vecinos. Las necesidades humanitarias en la región siguen aumentando y las poblaciones necesitan con urgencia apoyo crucial. La Agencia de Naciones Unidas planea ayudar con este fondo a 10 millones de personas, incluidos 8 millones en el interior de Ucrania y otros 2 millones que han dejado el país. Rusia proyectó que su economía caerá entre el 8 y el 10% por las sanciones internacionales debidas a la invasión a Ucrania. Sería la peor caída de su economía en los últimos 40 años. La economía rusa se contraerá entre un 8% y un 10% este año debido a las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su ofensiva militar en Ucrania, según las previsiones macroeconómicas publicadas por el Banco Central. Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году. Снижение ВВП составит 8%. 10%. La jefa del Banco Central de Rusia también dijo que los precios al consumidor del país se dispararían entre un 18 y un 23% en 2022. Предложение снижается сильнее, чем спрос, что формирует высокое инфляционное давление. В целом, за этот год потребительские цены по нашему прогнозу вырастут на 18%. Además, el Banco Central ruso redujo la tasa clave, la tasa de interés específica, que determina los préstamos bancarios en 3 puntos porcentuales al 14% anual. La moneda local, el rublo, también había caído a mínimos históricos frente al dólar y el euro, pero se ha recuperado. Reino Unido enviará 8.000 soldados del ejército a participar en ejercicios militares en toda Europa del Este para luchar contra Rusia. Reino Unido anunció que enviará 8.000 soldados del ejército británico a participar en ejercicios militares en toda Europa del Este para combatir la agresión rusa en uno de los mayores despliegues de estas características desde la Guerra Fría. El ejército británico también desplegará tanques en una acción conjunta con la OTAN y la Fuerza Expedicionaria Conjunta formada por Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Suecia y Noruega. Decenas de tanques se desplegarán este verano en países que van desde Finlandia hasta Macedonia del Norte, en el marco de unos planes que se han reforzado desde que Rusia invadió Ucrania. El Ministerio de Defensa de Reino Unido explicó que la acción se había planeado desde hace tiempo y fue reforzada en respuesta a la invasión rusa a Ucrania a finales de febrero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo que cumplir con la orden de un tribunal y mantener en pie la política que permite la expulsión express de personas indocumentadas. El mandatario, que había hecho varias promesas de campaña relacionadas con los migrantes, anunció que obedecerá lo que dicte la justicia de su país con respecto a la ley que creó su antecesor, Donald Trump. Durante meses, debido a que los casos de COVID-19 están en declive, la administración de Estados Unidos había estado trabajando para poner fin a la política de salud pública conocida como Título 42, que permite la expulsión express de migrantes indocumentados. Pero tras la orden de un juez de suspender temporalmente la orden de la Casa Blanca, el mandatario Joe Biden aseguró que acatará la ley y la dejará en manos del Poder Judicial. We had proposed to eliminate that policy by the end of May. The court has said we can't so far, and what the court says we're going to do. The court could come along and say we cannot do that, and that's it.
Dentro de las cifras de arrestos de migrantes en la frontera sur desde octubre pasado hasta la fecha, cerca de 24.000 colombianos han intentado ingresar de forma irregular a los Estados Unidos. En los últimos 6 meses, el país norteamericano ha enfrentado un número histórico de inmigrantes que intentan cruzar el borde, teniendo a Guatemala como el principal país emisor de migrantes, del cual han salido alrededor de 92.800 personas, seguido de Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Colombia. Solo en febrero de este año, 9.600 colombianos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos por agentes de la patrulla fronteriza, mientras que en enero se registraron 3.900 detenciones. El demócrata Joe Biden y su homólogo mexicano Manuel López Obrador hablaron en una llamada del plan de ambas naciones para controlar la migración y la regularización del flujo de migrantes en la frontera que comparten. Hoy se llevó a cabo una reunión virtual que duró poco menos de 1 hora entre los mandatarios de México y Estados Unidos para dialogar sobre la 9ª Cumbre de las Américas y la forma en que los países se coordinarán para responder si la política de inmigración de salud pública, conocida como Título 42, se levanta el próximo mes. But the majority of the conversation was about migration and was about continued work on coordination, on economic coordination, on taking steps to reduce migration to the border. Según la portavoz, el Departamento de Seguridad Nacional tiene un plan para lidiar con el aumento de inmigrantes. First, there's an extensive plan on paper that includes a 6-pillar approach to planning for and preparing for the lifting of Title 42, including surging resources, personnel, transportation, medical support, facilities to support border operations. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos da cuenta de 7.800 detenciones de inmigrantes indocumentados por día a lo largo de la frontera con México en las últimas 3 semanas, casi 5 veces el promedio de 2014 y 2019 antes de la pandemia del coronavirus. Fueron cerradas más escuelas y centros de ocio en Beijing, la capital china, tras confirmarse un inesperado resurgimiento de contagios por COVID-19. Los ciudadanos temen que el gobierno imponga un cierre total y obligatorio, como lo hizo en Shanghái. La capital de China, Beijing, continúa cerrando más negocios y complejos residenciales mientras las autoridades intensifican el rastreo de contactos para contener un brote de coronavirus. 其实我去年从上海过来，我在上海工作了5年，我还蛮喜欢那个城市的。这次的这些新闻，我觉得挺震惊的吧。但是我觉得北京应该不会这样。不过我也有囤了一些就是吃的东西，然后玩的东西，就是想说在家的话也能过得好一点。 El distrito de Chaoyang fue el primero en someterse a pruebas masivas esta semana. Comenzó la última de 3 rondas de evaluación este viernes entre sus 3,5 millones de residentes. La mayoría de los demás distritos deben realizar su tercera ronda de pruebas el sábado. En este distrito se suspendieron las clases en todas las escuelas y además cerraron gimnasios, cines y bibliotecas. Aunque la preocupación ante un encierro tan estricto como el que atraviesa Shanghái desde hace un mes es patente en los habitantes de la capital, el miedo al desabastecimiento se ha calmado respecto a días anteriores en que los pequineses han salido a comprar alimentos y productos esenciales en las tiendas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó hoy que la investigación y el proceso contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción, no fue imparcial y que violó derechos como el de la intimidad o el de la presunción de inocencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU aseveró que la investigación y el enjuiciamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos. Los expertos del comité reconocieron la obligación de los estados de indagar y enjuiciar a los funcionarios públicos independientemente de su jerarquía, pero subrayaron que estas averiguaciones deben realizarse dentro del marco de la ley. Además, el comité consideró que estas violaciones de procedimiento hicieron que la prohibición de Lula de postularse para la presidencia fuera arbitraria y, por lo tanto, transgrediera sus derechos políticos, incluido el de postularse a un cargo. El desempleo en Brasil se redujo 3,8 puntos en el primer trimestre y bajó a 11,1%, registrando entonces una mejoría con respecto a los datos del año pasado en plena pandemia.
La tasa de desempleo en Brasil se situó en un 11,1% de la población económicamente activa en el primer trimestre del año, una reducción de 3,8 puntos en comparación con el mismo periodo de 2021, pero todavía con casi 12 millones de desempleados, según el Instituto Brasileño de Estadísticas. Los indicadores refuerzan una mejoría respecto a 2021, año fuertemente impactado por la pandemia del COVID-19. La tasa de desocupación en el mismo trimestre del año pasado, entre enero y marzo, fue de 14,9%. La tasa de desempleo es la menor para un primer trimestre desde 2016, cuando fue del mismo valor. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó 20.000 detenciones en un mes en su lucha contra las pandillas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que más de 20.000 pandilleros habían sido detenidos desde que se declaró el estado de excepción en todo el país hace un mes. La decisión de Bukele se produjo después de que un baño de sangre tuviera lugar en solo 2 días, del 25 al 27 de marzo. Más de 80 personas fueron asesinadas en todo el país. Los crímenes se atribuyen a las bandas que llevan años aterrorizando a la pequeña nación centroamericana. Cabe resaltar que desde el 26 de marzo se suspendió el derecho a la libertad de reunión y asociación en el país, además que fueron permitidas las escuchas telefónicas sin autorización judicial y la custodia policial de 15 días. Las calles de El Salvador fueron tomadas por los militares, mientras que los controles policiales, especialmente en los barrios pobres, se incrementaron. La ACNUR informó que más de 3.000 migrantes murieron en 2021 en el mar tratando de llegar a Europa. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados divulgó que más de 30.000 migrantes murieron o terminaron desaparecidos en sus intentos por llegar a Europa a través de vías marítimas como cruzar el mar Mediterráneo o el océano Atlántico. More than 3,000 people have died or gone missing while attempting to cross the central and western Mediterranean and Atlantic last year to Europe. This is according to a new report released today by UNHCR, the UN Refugee Agency, which calls for urgent support to prevent deaths and protect refugees and asylum seekers who are embarking on dangerous journeys by land and sea. La ACNUR detalló que 1.924 migrantes murieron o terminaron con paradero desconocido por tratar de arribar al viejo continente por las rutas mediterráneas central y occidental. España e Italia fueron los destinos más deseados. Por su parte, otras 1.153 personas fallecieron o resultaron desaparecidas rumbo a las Islas Canarias a través del Atlántico, con África como lugar de procedencia principal del éxodo. La portavoz de la ACNUR también manifestó que la cifra de 2021 representó casi el doble de la cantidad de vidas perdidas en el 2020. Now, if we look at 2021 compared to 2020, we are seeing almost a double rate, actually double the deaths of 2020. 2020, for the 2 routes, the death toll was 1,544, and for 2021, it was more than 3,000. So it's alarming. La organización resaltó que pese a que el número de fallecimientos marítimos es alto, probablemente el número de las muertes por la migración terrestre es aún mayor. La ciudad de París se vio obligada a retirar de circulación 149 autobuses eléctricos, un tercio del total de la flota, después de 2 incendios sufridos en estos vehículos que prestaban el servicio de transporte público urbano en la capital francesa. El más reciente de los incidentes ocurrió en pleno centro de París, cuando uno de estos autobuses quedó envuelto en llamas y registró varias explosiones. Aunque la rápida evacuación ordenada por el conductor evitó que hubiera heridos, las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas de la conflagración. El extenista alemán Boris Becker fue condenado a 2 años y medio de prisión por la justicia británica, que lo halló culpable de 4 delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. Ganador de 6 torneos del Grand Slam en una exitosa carrera profesional que duró entre 1984 y 1999, Boris Becker, de 54 años, será encarcelado luego de haber sido declarado culpable de haber ocultado 2,5 millones de libras esterlinas para evitar el pago de sus deudas.
El extenista alemán fue condenado por un tribunal británico a 2 años y 6 meses de cárcel y tendrá que cumplir la mitad de su pena en prisión antes de poder beneficiarse de una libertad condicional. Becker fue encontrado responsable por 4 de los 24 cargos relacionados con delitos financieros de los que se le había acusado. Después de que el jurado consideró probado que el ex número 1 del mundo ocultó activos y préstamos para así evitar pagar sus deudas que ascienden a unos 50 millones de libras, luego de haber sido declarado en quiebra en 2017. Una poderosa ola de calor que golpea al sur de Asia afecta especialmente a India y a Pakistán, naciones que han registrado temperaturas récord que ya rozan los 47 grados. Según los pronósticos, la situación es alarmante debido al calor que ya tiene consecuencias negativas para la agricultura y que afecta la salud de millones de personas. Además, ya se están produciendo cortes de energía debido al drástico aumento en la demanda que ha colapsado parte de las redes eléctricas. Este sábado 30 de abril tendrá lugar el primer eclipse solar parcial de luna nueva del 2022, conocido también como luna negra. Se dará cuando el satélite natural se ubique entre el Sol y la Tierra, generando una sombra que bloquea la luz del Sol. El fenómeno astronómico puede verse en la Antártida, el extremo sur de América del Sur y los océanos Pacífico y Atlántico. Ya son al menos 6 turistas, 3 de ellos menores de edad, los que resultaron heridos luego de que una embarcación mediana chocara con un tiburón ballena. Los hechos se presentaron en el estado mexicano de Baja California y fueron captados en video por la Subsecretaría de Protección. En él se puede ver el momento del choque y cómo al menos uno de los pasajeros salió volando por la fuerza del impacto. Las autoridades locales investigan lo ocurrido y aseguran que una de las personas afectadas se encuentra en delicado estado de salud. El comediante, actor británico James Corden anunció que dejará su programa The Late Late Show de la cadena estadounidense CBS después de 8 años como presentador para explorar otras oportunidades. Muy buenas noches. El próximo domingo, como ustedes saben, se celebra en el mundo entero el Día del Trabajo. Y hoy, el director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo, divulgó las cifras de trabajo hoy en Colombia. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Oviedo, muy buenas noches. En marzo del año pasado... Muy buenas noches, Yamid, muy contento de acompañarte hoy. Muchas gracias. En marzo del año pasado el desempleo fue de 14.7. ¿Cuánto es el desempleo en marzo de este año, doctor Oviedo? Yamid, hoy presentamos al país que la tasa de desempleo nacional frente a ese 14,7% de la fuerza laboral en desempleo que veíamos en marzo del 2021 fue del 12,1%. Eso implica una reducción de 2,6 puntos porcentuales, muy en línea con las reducciones que hemos visto a lo largo de estos 3 primeros meses del año 2022. En total, doctor Oviedo, ¿cuántos desempleados hay hoy en Colombia? Yamid, esa es una muy buena pregunta y efectivamente nosotros estamos estimando 2.990.000 personas en situación de desempleo en el territorio nacional, que corresponde este volumen en marzo del 2022 a una reducción de 480.000 personas que en marzo del 2021 estaban en desempleo y por eso pues pasamos de casi 3.5 millones de personas desempleadas hace un año a ver cerca de 3 millones de personas desempleadas en marzo del 2022 en el total nacional. ¿Y cuántas personas ocupadas hay en Colombia? Bueno, eso es una muy buena noticia, Yamid, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver aproximadamente 22 millones de personas ocupadas antes de la pandemia. Y en ese momento, en marzo del 2022, estamos viendo aproximadamente 21.680.000 personas ocupadas, lo cual implica que entre marzo del 2021 y marzo del 2022 el país recuperó 1.585.000 puestos de trabajo que habían sido perdidos como consecuencia de la pandemia. ¿Y qué formación
educativa tienen los ocupados en general, doctor Oviedo? Pues es importante resaltar que la gran mayoría de ellos, aproximadamente 7.300.000, tienen apenas educación básica secundaria, es decir, que tienen hasta el grado 9º. Y en siguiente lugar tenemos aproximadamente 4.200.000 personas con educación básica primaria. Ahora mire, doctor Oviedo, una pregunta de carácter personal, si usted me permite. A propósito de formación, la verdad es que el DANE resucitó con usted. Solo con usted la gente en Colombia se acostumbró a tener una estadística veraz casi cada semana. Y el país conoce o comienza a conocer su verdad en materia de estadística. ¿Usted dónde se formó? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo recomendó? Yo soy economista de la Universidad del Rosario, una universidad que me formó prácticamente desde segundo de primaria, porque en esa época había un colegio de primaria y de bachillerato, y después de graduarme como economista en 1999 hice mi doctorado en Francia en temas de regulación económica y llegué nuevamente a la universidad. Actualmente estoy en una licencia dentro de la carrera académica de la universidad para ejercer este cargo, desde que el presidente de la República me invitó a acompañarlo en su gobierno como director general del DANE. Por eso, hablando de estadísticas, pues yo formo parte del 1.078.000 personas ocupadas dentro de los 21.7 millones que tienen título de posgrado y que estamos trabajando en el país. Qué bueno, ahora sí se entiende, doctor Oviedo. Mire, sobre el desempleo, ¿cuáles son las ciudades que más sufren desempleo hoy en Colombia? Las ciudades capitales que más desempleo están observando en el país son, en este caso en particular, ciudades que están formando parte, llamémoslo así, de los nuevos departamentos del país. Esto significa que estamos viendo que Arauca, Mocoa, Quibdó y Puerto Carreño son ciudades que presentan tasas de desempleo que superan el 23%. Pero cuando ya nos acercamos a la coyuntura, es decir, cuando vemos qué ha pasado en este primer trimestre del año, pues ya nos tenemos que circunscribir a las 23 principales ciudades del país, en donde efectivamente Quibdó lidera con una tasa de desempleo del 23,7%, seguido de Valledupar, aprovechando que están en el Festival Vallenato, 17,1% de tasa de desempleo, y en tercer lugar la ciudad de Tunja con un desempleo del 16,4%. En materia de desempleo, doctor Oviedo, ¿cómo está Bogotá? Bueno, en términos del comportamiento del mercado laboral para Bogotá, la tasa de desempleo del Distrito Capital de Bogotá se ubica en un 14,6%. Ese 14,6%, Yamit, lo que demuestra es que Bogotá, que históricamente siempre estaba por debajo del promedio de la tasa de desempleo de las principales ciudades del país, lleva bastantes meses por encima de este promedio, en donde debemos recordar que para el primer trimestre del año 2022, la tasa de desempleo promedio de las 13 principales ciudades es el 13,4%. Eso significa que Bogotá lleva 1,6 puntos porcentuales de más de tasa de desempleo, lo cual también confirma el rezago que ha tenido Bogotá en la recuperación de las cifras de pobreza monetaria y de pobreza extrema que vimos el martes de esta semana. ¿Medellín cómo va, doctor Oviedo? Bueno, cuando nosotros queremos hablar de Medellín, pues rápidamente observamos que Medellín, contrario a Bogotá, está por debajo del promedio del 13,4%, se ubica en este caso específico en el 12,4% su tasa de desempleo, en donde hemos visto que la reactivación del empleo en Medellín está altamente motivada por el sector manufacturero, por las actividades de comercio y por las actividades artísticas y de entretenimiento y de otros servicios, en donde el componente de servicio doméstico ha contribuido nuevamente a reactivar el empleo. Esto significa que en los casos como el de Medellín y el de Bogotá, como lo resaltamos el día de hoy, Yamit,
el mejoramiento de las cifras en materia de empleo, sobre todo en las 13 principales ciudades del país, le ha traído muy buenas noticias a las mujeres, porque precisamente en la medida en que se retomó la presencialidad de la educación, muchas mujeres que estaban forzosamente dedicadas al cuidado de sus hijos por la no presencialidad de la educación pudieron retornar a su vida laboral, y por eso en el último año, de cada 3 puestos de trabajo que se generaron en el país, 2 fueron ocupados por mujeres y 1 por un hombre. Y mira, doctor Oviedo, ¿cuánto nos falta para recuperar la ocupación que teníamos antes de la pandemia? Muy buena pregunta, Yamiti, aprovechando que hoy ya pudimos darle vida nuevamente a las series desestacionalizadas que nos permiten hacer comparaciones mes por mes. Como lo decía anteriormente, el país estaba acostumbrado a ver antes de la pandemia aproximadamente 22.3 millones de personas ocupadas. En la medida en que en marzo tuvimos aproximadamente 21.8 millones de personas ocupadas, esto implica que tenemos aproximadamente 500.000 personas que necesitamos recuperen su puesto de trabajo para retomar los niveles de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Bueno, pues mire, doctor Oviedo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y mire una cosa, ¿me acepta un consejo? Claro que sí. ¿Por qué no pide que le amplíen la licencia? Porque con toda seguridad, ante el resultado de su gestión como director del DANE, el próximo presidente lo va a ratificar. Bueno, pues, recibí el consejo, vamos a evaluarlo, Yamil. Muchas gracias. Muy amable, doctor Oviedo, por haber aceptado su invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a continuar aquí, en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Nueva alza en las tasas de interés. Banco de la República las eleva del 5 al 6%. Los bancos dicen que la medida está bien encaminada para reducir inflación. Sociedad de Agricultores prevé un encarecimiento de los créditos al sector agropecuario. El Fondo Monetario renueva crédito a Colombia. Baja desempleo en el país. DANE reporta recuperación de 480.000 puestos de trabajo. Desastre invernal en Antioquia, Valle y Santander. Inundaciones en varias ciudades. Miles de damnificados. Tragedia en Sardinata, norte de Santander. Derrumbe mata a 3 hermanitos. Bombardeo a disidencias de las FARC en Arauca. 6 muertes. Ministro del Interior revela que hay riesgos de orden público en 50 municipios para elecciones. 500 niños en veras en grave riesgo por desnutrición en el Parque Nacional. Consejo de Estado suspende extradición de Otoniel. Procuraduría pide protección para habitantes de los Montes de María. Renuncia de candidatos presidenciales propone Ingrid. Exsecretario de la ONU Ban Ki-moon pide tribunal internacional para juzgar a Putin. Rescatan oso de anteojos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Junta Directiva del Banco de la República elevó al 6% las tasas de interés en una medida que esperaba el mercado financiero para frenar la alta inflación. En línea con las estimaciones del mercado financiero colombiano, la Junta Directiva del Banco de la República subió un punto porcentual la tasa de interés llevándola al 6%. La decisión se toma por la alta inflación, hoy en niveles del 8,53%. Las tasas de interés no llegaban al 6% desde mayo de 2017. Que nos ha llevado precisamente por la preocupación que nos genera a reaccionar ante esos choques para evitar que se conviertan en algo permanente. El gerente del banco emisor explicó que la inflación seguirá subiendo por el incremento en los precios de los alimentos afectados por la carestía de fertilizantes e insumos para su producción. Hay unos aumentos muy fuertes que se dieron a nivel mundial en los precios de muchísimos insumos importados, de productos alimenticios importados, que se han unido
a choques internos en la economía colombiana. El Banco de la República considera que el aumento de tasas de interés no afecta el crecimiento e incluso subió el pronóstico para este año al 5%, mientras meses atrás esperaba 4,7%. Se observa buena dinámica del comercio, la industria, pero sobre todo el consumo de los hogares. Surge fundamentalmente de los mejores resultados que ya estamos viendo en los indicadores que tenemos disponibles sobre el comportamiento de los distintos sectores de la economía colombiana. Se espera un descenso de la inflación a partir de mayo. La banca respaldó las medidas del Banco de la República, dijo que van encaminadas a frenar la alta inflación. La agremiación sostiene que la medida del Banco de la República va en el camino correcto para reducir los altos niveles de inflación que en parte se dan por un fenómeno externo. La medida apretará pero no afectará la dinámica del crédito ni el crecimiento. Desde la banca señalan que la guerra de Rusia y Ucrania aún genera incertidumbre. Una inflación que sigue al alza y que todavía puede a futuro enfrentar algunas presiones adicionales por cuenta del conflicto entre Ucrania y Rusia y el impacto de este sobre los precios de materias primas. El banco emisor seguirá subiendo sus tasas de interés hasta el 7.5%. La subida de tasas de interés continuará en tanto la inflación puede llegar inclusive a 9 o más % en términos anuales. Los nuevos datos de inflación se entregarán este 5 de mayo. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, advirtió sobre un encarecimiento del crédito para el sector agropecuario. Para los agricultores, la decisión del Banco de la República encarece el crédito para el sector y pone en aprietos a los campesinos que sufren por los altos costos de las importaciones. Haciendo crédito más costoso. Y hoy, con lo que estamos viendo en materia de fertilizantes, el agro lo que necesita, como le solicitamos al gobierno, es crédito más barato. Entonces, el banco hace su tarea, le corresponderá al gobierno disponer de los mecanismos para que el crédito agropecuario sea aún más barato. El dirigente hace un llamado para que el gobierno aumente los alivios financieros para el sector agropecuario. Puede incrementar el subsidio a la tasa de interés para que la tasa de interés efectiva que pague el productor sea más económica, particularmente el pequeño y el mediano productor, y así flexibilizar el crédito que permita incrementar las áreas sembradas y ayudar a generar menos presiones inflacionarias. El presidente de la SAC afirmó que los campesinos requieren de una mayor rentabilidad. El Fondo Monetario Internacional autorizó un nuevo crédito flexible para Colombia por $9.800 millones. Colombia recibió un nuevo voto de confianza por parte del Fondo Monetario Internacional, que aprobó un crédito flexible por $9.800 millones. De acuerdo con la banca multilateral, la línea de financiamiento solo está disponible para países que presentan un estado saludable de su economía y con perspectivas positivas. Para Colombia, el FMI proyecta un crecimiento de 5,8%. Un voto de confianza del Fondo Monetario Internacional a la economía colombiana, porque como lo dije antes, no es una línea de crédito condicionada, es una línea que se da en función del track record, del récord bueno que tiene este país en materia de política macroeconómica. El jefe de la cartera de Hacienda explicó que el crédito está disponible para una eventualidad o necesidad del país. Y que se ha utilizado en el pasado como un instrumento que garantiza cualquier dificultad que se pueda llegar a presentar en materia de liquidez. Por lo tanto, el único momento en el cual se utilizó fue con motivo de las dificultades que se vivieron en la pandemia. El crédito a disposición de Colombia tendrá una vigencia de 2 años. Por tercer mes consecutivo, el desempleo bajó. Según el DANE, se lograron recuperar 480.000 puestos de trabajo. Durante el primer trimestre del año, el desempleo se redujo de la siguiente manera: mientras en enero la tasa nacional era de 14,6%, en febrero de 12,9% y en marzo bajó a 12,1%. La cantidad de personas desempleadas pasó de 3.470.000 en marzo del 2021 a 2.990.000 personas. Entre tanto, siguió aumentando la población ocupada, que en el tercer mes del año ya alcanzó la cifra de 21.680.000 personas con trabajo. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, en donde la población ocupada llega a 10.280.000 personas en este gran dominio urbano. Las ciudades con más alta tasa de desocupación en marzo fueron Quibdó, Valledupar, Tunja, Montería y Popayán, mientras que Villavicencio, Armenia y Bucaramanga registraron las tasas más bajas.
Según el informe de mercado laboral del DANE, todavía faltaría por recuperar 500.000 de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, atribuyó la reducción del desempleo a la reactivación de la economía. Dijo que los subsidios a la nómina ayudaron a recuperar 370.000 empleos. Según el gobierno, la reactivación de la economía y el retorno a la presencialidad escolar contribuyeron a reducir el desempleo en el mes de marzo. Buen ambiente para nuevas inversiones, buen ambiente para generar nuevos puestos de trabajo. Las medidas del gobierno nacional es subsidiar el empleo. Con los subsidios del gobierno, ¿cuántos empleos se han podido recuperar de los que se perdieron en pandemia? En el último reporte tenemos más de 370.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 60% son mujeres y 40% hombres. El gobierno mantiene la meta de reducir el desempleo a un dígito en los próximos 3 meses, que son los últimos de la actual administración. Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Federico Gutiérrez explicaron qué harán para generar empleo en caso de llegar a la Casa de Nariño. Para generar empleo, Petro propone, primero, proteger productos importados de la economía nacional. Maíz, alimentos en general, confecciones de ropa, zapatos. En estas ramas podrían producir millones de puestos de trabajo si se les protege. En segundo lugar, hay que entregarle a la gente condiciones para trabajar, que implica créditos, que implica muchos saberes a través de un sistema de educación superior gratuito y a través de abrir espacios para la producción. Federico Gutiérrez, cuidar las empresas y crear muchas más. Tienen que haber más emprendimientos. Estoy proponiendo algo que lanzaremos con detalle la semana entrante y es, en Colombia es una tortura crear una empresa. Entonces tenemos emprendedores, tenemos sueños. ¿Y qué pasa? Vaya pues, cree usted una empresa, ¿cuántos meses se demora? Vamos a proponer un programa que se llama Mi Empresa en un Día. Pasar de 13 trámites que hoy se necesitan a 5 trámites en línea y sin costo. Este domingo 1 de mayo se conmemora la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales. Graves emergencias provocó la oleada de lluvias en Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Las fuertes lluvias provocaron las crecientes súbitas de los ríos Tarazá y Cauca, dejando inundado el 90% del municipio de Tarazá, bajo Cauca antioqueño. La emergencia más grave se presentó en una vereda en donde un deslizamiento de tierra sepultó a un niño de 9 años. La emergencia en Tarazá deja hasta ahora un saldo de 2.100 personas damnificadas e incalculables pérdidas en cultivos. Las crecientes del río Cauca y de 3 quebradas inundaron varias viviendas, dejando a más de 120 familias afectadas, tanto en la zona rural como urbana del municipio de La Victoria, norte del valle. Los ríos del norte y centro del departamento están en alerta roja por la continuidad de las lluvias. El fuerte caudal del río Magdalena influyó para que se rompiera por segunda vez durante este mes una parte del dique construido hace 20 días en el sector de Vuelta Perico, municipio de Puerto Wilches, ocasionando una grave emergencia a sus pobladores. Ecopetrol y Cor Magdalena se sumaron a los trabajos para controlar el paso de las aguas, instalaron tubería, hexápodos y bolsas Big Pack para el sellamiento de este punto crítico que generó inundación a la zona rural del municipio. Por su parte, Cor Magdalena se sumó con una draga para adelantar los trabajos de eliminación de sedimento en la zona y la alcaldía de Puerto Wilches continúa con la caracterización de las familias damnificadas. Un derrumbe provocado por las fuertes lluvias en norte de Santander terminó en tragedia. 3 hermanos murieron luego de que la luz destruyera la casa que habitaban. La tragedia que cobró la vida de 3 menores de edad ocurrió en la vereda Santa Cruz del municipio de Sardinata. Las intensas lluvias provocaron un derrumbe que sepultó la vivienda de la familia Durán. Como consecuencia del intenso invierno que vive nuestra zona, allí perdieron la vida cuando esta luz de tierra arrasó su casa, 3 menores de edad. En la vivienda sepultada por el alud de tierra fallecieron Jesús Arley de 15 años, Lionel Blanco de 12 años y Brian Alejandro Blanco Durán de 9 años. Un grupo de campesinos llegó hasta el lugar y rescató los cuerpos. A 3 horas y media del casco urbano de la Mercedes, a lomo de mula, para llegar allá
Es una situación muy difícil en las condiciones en que quedó la vía, pero se pudo lograr acceder hasta la vivienda donde estaban los cuerpos de los niños. Los cuerpos de los 3 menores fallecidos ya se encuentran en medicina legal de Cúcuta, mientras que el menor que resultó herido recibe atención médica en esa ciudad. Un grave deslizamiento en Biotá, Cundinamarca, destruyó varias viviendas y una vía terciaria. Atención a este video grabado por un habitante del municipio de Biotá, Cundinamarca. Una imponente montaña por donde pasa una quebrada de un río se ha movido varios metros por el invierno que no cesa. Se ha corrido, se vino, se está deslizando ya. En medio del movimiento ha desaparecido una vía terciaria que comunicaba varias veredas. Viviendas destruidas es el panorama. Aquí podemos ver la casita que estaba en la curva. En el registro también se ve la camioneta del alcalde de este municipio que quedó atrapada en medio de las rocas. Ante la rápida evacuación no se reportaron heridos ni fallecidos. Las familias que vivían en estas casas deben pasar las noches en hogares temporales. 6 presuntos disidentes de las FARC murieron en un bombardeo en Arauca. Alias Jaime Chucula estuvo 28 años en las FARC, no hizo parte del proceso de paz y en la actualidad estaba vinculado a las disidencias del Frente Décimo. Tenía la misión de reorganizar una columna de ese frente al mando de alias Iván Mordisco. En las últimas horas murió en un bombardeo de las fuerzas militares y la policía en Puerto Rondón, Arauca. Hay reportados 6 delincuentes narcotraficantes de esa estructura dados de baja, fusiles, pistolas, computadores. En este momento estamos en eso. Según la policía, en la actualidad, alias Jaime tenía 40 hombres bajo su mando. Apenas me sale. 7 meses cumplen en el Parque Nacional de Bogotá 15 comunidades indígenas. Hoy lanzaron un llamado de auxilio para que su situación sea atendida especialmente por los niños que ahí están y que son víctimas de enfermedades respiratorias. Son 7 meses a la intemperie que cumplen las comunidades indígenas en resistencia en el Parque Nacional. La situación más crítica la viven más de 500 niños. Las lluvias de los últimos días han incrementado las enfermedades entre los indígenas. Se tienen reportes de 3 casos de VIH, varios de sífilis y de tuberculosis. Aquí se está matando de inanición a la población. ¿Sí? Durante 7 meses no se ha entregado ningún tipo de alimentos acá por parte del distrito y eso ha hecho que se disparen las tasas de enfermedades. En medio del barro, los piececitos de los niños en veras se mueven por todo el parque de cambuche en cambuche. 30 menores han tenido que ser entregados al bienestar familiar por las precarias condiciones de nutrición en las que se encontraban. Desde la Secretaría Distrital de Salud se acusó a las comunidades del Parque Nacional de no permitir la atención, no informar sobre enfermos, agresiones a las misiones médicas y lo más grave, ocultamiento de niños, niñas y otras personas enfermas, generando identificación tardía de alertas y atención en salud. La respuesta no se hizo esperar. Hay un ataque sistemático por parte del distrito hacia nosotros, de estigmatización hacia nosotros los líderes, 1, ¿sí? Y 2, efectivamente también hacia la población, y la consecuencia de eso han sido que durante estos 7 meses han intentado raptar a los niños. En medio de la precaria situación, los indígenas insisten en el diálogo y así en medio del frío y la lluvia se mantienen en este campamento sin solución a la vista. La Procuraduría General pidió al gobierno que proteja a los líderes sociales de los Montes de María. Preocupa por recientes atentados. La Procuraduría pidió explicaciones al ministro del Interior, Daniel Palacios, y al gobernador de Bolívar, Vicente Blel, por el incremento de hechos violentos en la región de los Montes de María. Según el organismo, entre los hechos más recientes se reportan homicidios en el Carmen de Bolívar y amenazas contra líderes sociales allí y en el municipio de Zambrano en Bolívar, así como en los municipios de Oveja y Coloso en Sucre. También reportan reuniones convocadas por grupos armados organizados y atentados contra la policía y la sociedad civil. El ministro del Interior, Daniel Palacios, reveló que en 50 municipios existen riesgos de orden público y disturbios durante las elecciones. Un motivo de alarma es la presencia de grupos ilegales, otro son los posibles disturbios. Frente a lo que se ha escuchado y se ha visto en redes sociales, frente a eventuales convocatorias sobre fraude o desconocimiento del certamen electoral. El mapa de riesgo de disturbios coincide con los lugares donde hubo violencia durante el paro del año pasado. Perfiles anónimos
invitan a generar violencia en esos días. Posterior al cierre de las elecciones, se producirían esos actos de violencia. El 29 de mayo habrá más de 12.000 miembros de la fuerza pública para vigilar los 12.000 puestos de votación. El mal registro de algunos candidatos en las encuestas presidenciales tiene evaluando a varios de ellos posibles alianzas antes de la primera vuelta, lo que supone que habría renuncias y que al 29 de mayo no llegarían los 8 aspirantes que hoy disputan la primera magistratura del Estado. Definitivamente sí. Ingrid Betancourt es la primera en decir que ante la baja favorabilidad de algunos candidatos debería pensarse en renuncias. Obviamente hay que deponer egos. Y hay que estar generosos por Colombia, saberse retirar en el momento que haya necesidad, si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente. Y Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo están trabajando a ver si se unen y conforman una tercería. El ganador de la próxima encuesta recibe el apoyo del que vaya después. Hemos conversado acerca de cómo ver las cosas, tenemos puntos en común, pero eso va a tomar un tiempo. Petro la celebra. Pues yo pienso que bienvenida, que la hagan, puede competir con el segundo en las encuestas, así que creo que sería lo más pertinente, lo correcto. Federico los quiere. Yo invito a todos los sectores que defendamos democracia y libertades en el país, que nos juntemos, que dejemos los egos a un lado. John Milton sigue. Sigo adelante representando a los colombianos, no he escuchado por los medios, no he escuchado por las encuestas, pero sí he escuchado por nosotros que hemos estado recorriendo las calles de todos los departamentos de Colombia. Hoy hay 8 candidatos presidenciales. ¿Cuántos llegarán el 29 de mayo? El exsecretario general de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, pidió esta noche en Bogotá que un tribunal internacional juzgue al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por sus crímenes de guerra contra el pueblo de Ucrania. Ban Ki-moon, el exsecretario de Naciones Unidas, asistió esta noche a un acto en la Cancillería, invitado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, para hablar de temas como el medio ambiente, la equidad de género y otros de actualidad. En una inesperada declaración, el diplomático surcoreano dijo enfáticamente que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su agresión contra Ucrania, debería ser juzgado por un tribunal internacional. President Putin, and we urged the international community to establish a special criminal tribunal to prosecute him for his war crimes, crimes against humanity and genocide. Lamentó que Naciones Unidas no haya tomado acciones efectivas para parar la agresión de Rusia contra Ucrania. I can understand the frustrations and anger by the people around the world. Why United Nations has not been able to do much more to protect the lives of Ukrainian people. El exsecretario Ban Ki-moon presentará mañana en la sede de la Universidad de los Andes su libro Resuelto, Unidad de Naciones en un mundo dividido, en un conversatorio que sostendrá con el expresidente Juan Manuel Santos. La Fiscalía envió un documento al director del IMPEC en el que solicita trasladar a Johnny Leal a una cárcel, teniendo en cuenta que las celdas del búnker son un lugar de reclusión transitorio. Desde el día de su captura en enero de este año, Johnny Leal, señalado de haber asesinado a su madre, Marlene Hernández, y a su hermano, el estilista Mauricio Leal, se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía General debido a la falta de cupos carcelarios. En este momento fue desarticulada una peligrosa banda responsable de al menos 800 robos en Cundinamarca. En videos quedaron registrados todos los delincuentes. Así atacaban los cocos a sus víctimas en los municipios de Girardot, Flandes, Ricaurte, Tocaima y Nilo en el departamento de Cundinamarca. Con el empleo de armas de fuego, este grupo delincuencial se dedicaba al hurto de motocicletas, hurto a personas y residencias mediante la modalidad de atraco. Se logra la captura de 3 adultos y 4 menores por los delitos de hurto agravado calificado. Les fueron incautadas 2 granadas de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros, 2 proveedores para pistola, 3 cartuchos para escopeta y 29 cartuchos para fusil. Una ciudadana venezolana con raíces estadounidenses falleció en Barranquilla luego de someterse a una cirugía estética. Dilaida Nice Escalante Contreras llegó a Barranquilla el pasado 20 de abril a practicarse una cirugía bariátrica.
2 días después fue intervenida y recibió la alta médica. A inicios de esta semana, la mujer de 46 años de edad se complicó en su estado de salud. No soportaba los dolores. Una tía denunció que Dilay no resistió porque no recibió una atención postoperatoria oportuna del médico Carlos Sales Puggini, quien realizó el procedimiento y hoy fue denunciado penalmente en la fiscalía. Yo, en mi poco conocimiento que tengo de medicina, digo, fue negligencia médica, porque el médico tiene que saber realmente si el paciente está bien, si ha evolucionado bien, si ha evolucionado de manera negativa. Vía WhatsApp, el médico respondió a Noticentro 1 CMI que a la mujer se le explicaron los riesgos aumentados por reoperación y los aceptó y firmó el consentimiento informado. También señaló que entre lunes y miércoles se le realizaron controles. Los familiares de Dilay iniciaron los trámites de repatriación del cuerpo. Los rectores de las universidades públicas aseguran que son víctimas de la confrontación y los desórdenes e hicieron un llamado para que se respete el campus universitario. En las universidades públicas hay preocupación por el consumo de drogas y su posible incidencia en los disturbios. Esa es una variable crítica, porque naturalmente entonces los campus se vuelven el espacio propicio por la ausencia de control de autoridad. Para Dolly Montoya, rectora de la Nacional, las universidades son víctimas de los grupos violentos que se toman por la fuerza a los campus. Que las universidades somos víctimas de la violencia y de la violencia que ocurre en todo el país. Yo llamo a la ciudadanía a pensar en las causas de la guerra realmente. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Estas son las consecuencias. Estos movimientos armados radicales desbordan la capacidad de control de las directivas, se mimetizan entre los estudiantes y se enfrentan a una vigilancia privada no armada que poco o nada puede hacer. Entrenados para ser paramilitar, entrenados para hacer también artefactos explosivos, y a eso nos dedica la Universidad Nacional y nuestros estudiantes y nuestros representantes. Pedimos respeto para que el campus no sea un escenario para la violencia. Y esa es la defensa que nosotros hacemos. Pidieron un diálogo nacional para evitar que la violencia siga escalando en las instituciones educativas. La madre, que llamó la atención del público porque reprendió a su hijo a correazos en Bogotá, le dijo a Noticentro 1 CMI que el castigo se debió a que el joven salió a la calle sin permiso y expuso su vida en un día de manifestaciones. Agregó que su esposo es policía. ¿Su papá qué es? ¿Qué es su papá? Noticentro 1 CMI habló con Viviana, la madre indignada que se volvió viral por reprender a su hijo, un joven de 16 años cuyo padre es policía. ¿Qué hace un chino tarde de la noche o a esa hora en la calle buscándose lo que no se le ha perdido? O sea, ¿qué hacía si yo lo hacía durmiendo? Es porque se iba para allá. Asegura que su hijo no estaba participando de las manifestaciones, pero pecó por curioso. Mi hijo no es un vándalo, mi hijo no es un delincuente, es primera vez que sale de la casa y por eso es que yo como mamá me preocupé y como mamá actué de esa manera. Dice que prefiere disciplinarlo a tiempo y no que salga herido en medio de las protestas. A veces es bueno demostrar a tus hijos que lo que manda es la mamá, y así tenga 24, 25 años, esté trabajando, mientras que haga lo que haga, yo lo voy a corregir. Las ciudades del país se preparan para eliminar el uso del tapabocas a partir de este fin de semana. Al menos 12 ciudades ya están autorizadas. El tapabocas, que ha acompañado durante los últimos 2 años los hábitos de vida de los colombianos, dejará de usarse de manera obligatoria a partir del próximo fin de semana en las siguientes ciudades: Tunja, Armenia, San Andrés, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayán. En estas ciudades ya se cumple el requisito del 70% de la población vacunada contra el COVID. Según el Ministerio de Salud, en total son 296 municipios los que a la fecha estarían listos para eliminar el uso del tapabocas en interiores. Hubo un leve repunte en los contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas. Con 18.000 pruebas procesadas, se detectaron 236 nuevas infecciones y 4 decesos. Un oso de anteojos fue trasladado al zoológico de Barranquilla tras permanecer por varios meses en la casa de un minero, quien lo había adoptado.
de un año aproximadamente. El ocesno fue rescatado en 2021 de la serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, por unos mineros que adelantaban trabajos de exploración en la zona. Lo encontraron en la reserva forestal y a su lado su madre muerta, aparentemente por causas naturales. El animal fue llevado a la casa de uno de los mineros, en donde los primeros meses compartió con los niños de la familia. La alimentación del animal era prácticamente como si fuera un bebé. Ellos tenían un hijo de 4 años y lo que le daban al niño también se lo daban al ocesno como alimento. Ya en contacto con la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar, el animal fue rescatado con el apoyo de la Fundación Zoológico de Barranquilla, que aceptó el animal. Esto fue muy responsable y la autoridad ambiental evaluó al osito, y precisamente por la historia de vida, toda esta crianza que había tenido durante varios meses, ya los testimonios de quienes lo rescataron deciden que no es apto para regresarlo a vida silvestre. En la celebración del Día del Niño, esta nueva atracción del zoológico es el nuevo embajador del parque animal. El Consejo de Estado ordenó la suspensión de la extradición hacia los Estados Unidos del ex líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. La sección segunda del Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Iván Duque, que no lleve a cabo la extradición hacia los Estados Unidos de alias Otoniel, mientras resuelven de fondo una tutela presentada por un grupo de víctimas. Suspender la ejecución material de la orden de extradición del señor Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta tanto se emita decisión de fondo. Advierte la providencia firmada por el magistrado César Palomino Cortés. La tutela que analiza el magistrado Palomino pide que se suspenda la ejecución de la orden de extradición de alias Otoniel, hasta tanto haya sido investigado y juzgado por la justicia ordinaria por los graves crímenes cometidos en Colombia, y que una vez haya cumplido las condenas a que haya lugar, se proceda con el trámite correspondiente. La tutela fue presentada, entre otros, por miembros de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, el Consejo Comunitario Cabeceras, la Comunidad de las Camelias, la Comunidad de Pichima Quebrada del Litoral San Juan y el Cabildo Mayor de Murindó. Los accionantes aseguran que extraditar a Otoniel vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La ciudadana extranjera, quien habría participado en los desmanes contra Transmilenio, permanece detenida en la URI de Puente Aranda. Se valora su posible expulsión si no es judicializada en Colombia. Estamos verificando si pertenece a la autodenominada Primera Línea o a otro grupo criminal en la ciudad de Bogotá. La mujer, identificada como María Elizabeth Gilanelli, sería estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Presentada ante la Fiscalía y posteriormente juez de garantía por parte de la Fiscalía General de la Nación con la Sección de Investigación Criminal para poder establecer estos hechos. La mujer estadounidense permanece en la URI de Puente Aranda, donde se definirá si será judicializada o si sería expulsada del país. Varios instrumentos en cooperación policial y en hidrocarburos, migración, intercambio académico y deporte suscribieron Colombia y República Dominicana durante el encuentro que hoy sostuvieron en Santo Domingo los presidentes Iván Duque y Luis Abinader, en una sesión de trabajo ampliada con participación de las respectivas delegaciones de gobierno. Terminó con la suscripción de 5 instrumentos de cooperación y de una declaración conjunta y un almuerzo de trabajo en el Palacio Nacional. El superintendente financiero Jorge Castaño reportó un crecimiento en el desembolso de los créditos para los hogares. El informe del superintendente financiero Jorge Castaño muestra el positivo crecimiento del crédito en Colombia, el cual registró desembolsos por 204 billones de pesos, lo que representó un alza de 46,4%. La cartera de consumo crece a niveles de 7,58%, con una mayor participación del crédito para libre inversión, con 63 billones de pesos, y otros rubros como leasing en 123 billones de pesos. En el análisis de la superintendencia hay más crédito y los hogares colombianos responden a sus obligaciones financieras siendo buena paga. La Aeronáutica Civil anunció una revisión al proceso de integración empresarial entre Avianca y Viva Air. Después del anuncio de Avianca y Viva para una integración empresarial, el director de la Aeronáutica Civil, Orlando Fajardo, afirmó que se adelantará una revisión sobre el acuerdo y el proceso que sostienen ambas compañías. Principalmente la evaluación de todo lo que es la parte operacional del negocio, que no haya una concentración y que se mejoren las eficiencias, que en últimas es lo que nosotros buscamos.
El funcionario afirmó que las frecuencias y el bienestar del usuario es la prioridad. Nosotros lo que evaluamos es que no haya un traslapo de frecuencias, ante todo, que la política del gobierno nacional y lo que dice la normatividad se cumpla. Entonces, garantizar la competencia, garantizar que el principal beneficiado de esto sea el usuario. Las autoridades aeronáuticas que velan por el sistema regulatorio están a la espera del documento final de ambas aerolíneas. La producción de petróleo aumentó en marzo a 751.407 barriles por día. De acuerdo con el Ministerio de Minas, la producción de crudo creció 0,8%. La reactivación en el sector sigue firme por el incremento en los precios del petróleo. Los Gilinski se quedaron con la mayor participación accionaria del Grupo Sura tras concluir la tercera oferta pública de adquisiciones de acciones. Así lo certificó la Bolsa de Valores de Colombia al señalar que los Gilinski ya tienen el 34,4% de las acciones de la compañía. En la tercera OPA lograron 1.563 aceptaciones que representan 13,9 millones de acciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,92% a 1.562 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,38% a 9.545 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 7,57% a 38.820 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,43% a 3.206 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.966 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.173 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 22 centavos. El azúcar se transó en 19,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $104 con 11 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $106 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.206 pesos.